Bueno, doctor Tobón, desde Operación Manos Limpias, la seguridad en Colombia. Colombia es uno de los países más inseguros del mundo. Colombia tiene el número de desplazados igual o un poco superior al de Siria, que lleva 10 años de guerra. Esto es un desastre total. Esto es un desastre total. De los países más violentos del mundo. Las autoridades encargadas de esa actividad se han introducido en una ola de violencia asombrosa. Los últimos hechos, la policía resolviendo a bala manifestaciones, eso no tiene antecedentes. La Corte Suprema tuvo que intervenir y exigirle al ministro, a Holmes, el hombre de la voz profunda, de la voz de ultratumba, ¿cierto? El locutor de radio de los años 50, que pidiera excusa. Pamplinas, se burló de ellos, dijeron que ya las pedí. Y la Corte, vamos a ver si es capaz de amarrarse los pantalones y los sanciona, porque eso fue una burla doble. Vamos a ver, creo que ya eso es el punto de sacar. La seguridad está en sus niveles más bajos, en todo el país. Aquí, por ejemplo, Federico Gutiérrez, Batman Gutiérrez, el caballero de la noche, que él estaba controlando la seguridad en Medellín y que él salía a perseguir, revólver en mano a los jefes de las bandas, ¿cierto? ¿Saben qué? Medellín con Cali y Barranquilla es una de las ciudades donde más del 80% de los comerciantes de los distintos estratos, desde el más pequeño, están extorsionados. Alcance de imaginar cuál es la seguridad. No, señores, en materia de seguridad hay que hacer que la fuerza pública cumpla el deber constitucional que tiene de garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos, no convertirlos en blancos de los retenes y de otras atrocidades que hacen en este país. Tenemos que cambiar las cosas. Hay que sancionar a los delincuentes. En Colombia no se sancionan delincuentes. En Colombia no se sancionan delincuentes. Porque casi todos están en detención domiciliaria y solamente los que... Y cualquier delito que no... Es decir, hay populismo punitivo. Quiero explicar en materia de seguridad. Como en Colombia es un país muy machista, entonces ha surgido una batahola de control contra el feminicidio. Pero en eso ocurre mucho abuso. Hay una figura que llama el maltrato familiar, que puede dar hasta 8 años de cárcel. Entonces, si usted tiene una pelea con su mujer y se tratan mal de palabra y usted le grita y le dice algunas expresiones ofensivas o palabras groseras y el vecino oye, o la vecina, muy amiga de su señora, entonces le sirve de testigo y van y ponen la denuncia en la comisaría pasa a la fiscalía, a usted le pueden aplicar 5, 6, 7, 8 años de cárcel por maltrato familiar. Y si cae en manos de una mujer juez feminista, se los aplica. Esa es la justicia colombiana, ¿cómo le parece? Y en cambio, unos tipos, por ejemplo, como los paramilitares, no pagaron tanta pena. Eso es Colombia, mire, hay un populismo punitivo absurdo. Aquí cada que ocurre una masacre, alguna cosa, saca una ley nueva que no se va a aplicar. No, la seguridad pasa por la equidad social, porque la gente de los estratos unidos no tenga que levantarse por la mañana a salir a rebuscarse el centro de la ciudad. O sea, si a las 4 o 5 de la tarde no ha conseguido nada, empieza a pagar por la cabeza que tiene que hacer una traje. ¿Qué más va a hacer? Entonces,
hay una delincuencia que es fruto, una delincuencia callejera que es fruto de la desigualdad social manifiesta, y hay otra que es fruto de la inconsciente cultural del colombiano. Ya puse el ejemplo aquí en una de las intervenciones. El delito es una escalera de ascenso social y el negocio que deja los recursos en Colombia es el negocio de la droga. Por enésima vez, Colombia es un narcoestado, Venezuela otro y México otro, no me canso de decir. Así el señor presidente diga que lo está combatiendo. Y eso lleva muchos años, pero muchos, no es un problema de ahora. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya?, de la Red Nacional de Veedurías y el Comité Cívico de Dos Quebradas. Hoy el país sigue de escándalo en escándalo, detienen al senador Pulgar, tenemos el problema de Providencia, el problema del Chocó, el problema del departamento de Antioquia, todo lo que está sucediendo en Colombia y todo el mundo entretenido. Y hoy nos estamos encontrando una gran cantidad de políticos queriéndose reencauchar, metiéndole mentiras a la sociedad para mirar si la gente vota por ellos, hablando más de la cuenta. Ese es uno de los problemas graves que tenemos en Colombia. Y una sociedad ávida de soluciones, pero que tampoco se preocupa por aprender qué es lo que realmente tiene que hacer. Y nos vamos con Carolina Ocampo desde Neira, Caldas, hablando del problema del aguacate Hass. Se quejan en el Valle, se quejan en Caldas, se quejan en el Quindío, se quejan en Antioquia del problema del aguacate Hass, pero los productores de aguacate Hass dicen que es el mejor negocio del mundo, y escuchemos lo que dice Carolina Ocampo. Buenos días, mi nombre es Carolina Ocampo y hoy vengo a contarles un poco sobre la problemática que estamos viviendo los campesinos de Neira, Caldas en nuestro abasto rural. En el 2018, una empresa aguacatera empieza el proceso de comprar terrenos sobre nuestro abasto rural, y para el 2019, a finales, empieza la apertura de unas vías. Ya para enero del 2020 empezamos a tener unas afectaciones con la tierra movible de estas vías, ya que no fue recogida, sino que la dejaron, y por escorrentía empezó a bajar directamente al abasto, provocando que a nuestros campesinos, estamos hablando de 17 veredas que están siendo afectadas, empezara a llegarles el agua totalmente pantanosa. En este momento no tenemos agua ni para el consumo ni para los quehaceres de nuestro hogar, como lavar ropa, hacer de comer o actividades que eran muy normales antes de que nos llegara esta problemática a nuestras veredas. Aparte de esto, es bueno resaltarlo que la mayoría de nuestros campesinos son campesinos cafeteros, y pues con esta agua el café no se puede lavar, pues porque no sabemos en qué punto ya está limpio, entonces toca esperar a que el agua llegue en un estado normal. El problema de esto es que nosotros estamos hablando ya de que el agua pasamos semanas enteras sin verla limpia, pues por las temporadas tan fuertes de lluvia. Por otro lado, hay muchos campesinos que no tienen la posibilidad de comprar agua o no tienen nacimientos cercas para poder hacer sus quehaceres normales. Entonces esto ha hecho que las personas tengan que esperar que el agua se sedimente y así la usan para los quehaceres. Pero esto ha hecho que nuestros niños, nuestros ancianos y nuestras personas empiecen a enfermar, pues porque obviamente esta no es un agua apta para el consumo. Bueno, nosotros a partir de toda esta problemática hemos empezado a hacer un llamado a diferentes entes o autoridades gubernamentales a que nos ayuden, pero es muy poco el apoyo que hemos tenido por parte de ellos. Ya ha transcurrido un año desde que tenemos esta problemática y hasta ahora no nos han brindado ninguna solución. Yo aprovecho este espacio para hacer un llamado a todas las personas que sepan del tema o que quieran vincularse y poder encontrar una solución para nuestros campesinos, porque es que no solo estamos hablando ahora del agua pantanosa, sino que más adelante tenemos muchas preocupaciones como la permanencia en el tiempo de nuestro abasto para seguir alimentando a las futuras generaciones, o cómo saber
que no estamos tomando un agua envenenada cuando ni siquiera tenemos un apoyo directo de autoridades como Corpo Caldas. Era Carolina Ocampo desde Neira Caldas sobre el aguacate Hassy y los daños ambientales que está sucediendo en el departamento de Caldas, especialmente en el municipio de Neira. Y nos vamos a Nueva York con el don Uriel Arboleda hablando del problema de Colombia, del problema del ciudadano que no se preocupa de la realidad que estamos viviendo y lo que es necesario para cambiar de actitud en este país. Es preocupante ver pasar tantas cosas en Colombia que parecen no tienen solución. Pues hemos llegado a tal punto que la corrupción cubrió todas las estancias del gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Realmente yo no sé ni por dónde empezar. Porque es que si los dirigentes son corruptos, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los colombianos de a pie? Nos están gobernando dirigentes incapaces. O a ellos se los devoró la corrupción. Yo no sé realmente lo que pasa, pero es muy preocupante ver cómo los recursos de los colombianos se desvían hacia otros puntos y nadie hace ni dice nada. ¿Por qué? No lo sé. Y yo nunca he oído que digan que van a castigar a un corrupto de esos, que le van a meter 30 o 40 años porque desvió recursos del país. Yo creo que en otros países un dirigente que se roba los recursos del país le dan cadena perpetua, sin derecho a nada, y le expropian todo lo que tiene. Yo creo que tal vez en Colombia pasa lo que pasa porque son los mismos políticos los que hacen las leyes y ellos la aplican y la aplican a su manera. No hay castigos ejemplares para nadie. Yo pienso que desde que gobiernen para ellos y no para el pueblo, estamos en una situación bien delicada. Yo no sé si algún día podremos cambiar esa idea corrupta del país y que hayan colombianos dirigentes que sean capacitados para llevar el país, un país con justicia para todos, no para unos cuantos. Yo he oído decir de la expropiación de los terrenos en Colombia y da pena escuchar, duele escuchar esto que dicen que las tierras se las expropiaron a los campesinos y no fueron los guerrilleros ni los paramilitares que se quedaron con esas tierras. Fueron los políticos y las empresas privadas. Esa sería una muy buena pregunta para hacerle al gobierno. ¿Por qué los políticos son dueños de esas tierras y son los políticos los que tienen que repartir esas tierras a los campesinos colombianos, que son los que la trabajan? Yo he oído políticos con miles y miles de hectáreas de tierra que estoy seguro que ni siquiera conocen. Mientras hay colombianos que no tienen a dónde vivir. Y ellos tienen miles y miles de hectáreas que no trabajan. Acumulan riquezas mientras los otros se mueren de hambre. Eso se llama justicia o injusticia. Yo no sé realmente lo que es eso, pero yo pienso que un país debe de repartir las riquezas con los colombianos, porque son los colombianos los que trabajamos la tierra, no ellos. Esas son cosas injustas, me parecen a mí muy, pero muy injustas. Esperemos que los nuevos dirigentes que vengan tengan esa capacidad para implementar justicia
donde castiguen al que tiene que ser castigado, donde se vaya a la cárcel al que se tenga que ir, y no estarle quitando a los pobres, a los más débiles, las tierritas donde ellos viven. Eso me parece una injusticia. Era don Uriel Arboleda desde Nueva York en su reflexión de lo que está pasando en Colombia. Y ahora nos vamos con el politólogo Libardo Tobón, hablando de las 4 maneras de que en este país se le miente a la sociedad y la sociedad sigue cayendo en la trampa, que son las trampas que tenemos en Colombia, que engañan a la gente y la gente sigue en la misma tónica, quejándose de todo en medio de la pandemia y también sin pandemia. Todos los días es una queja permanente del ciudadano, pero que no se preocupa por nada. Y aquí está Libardo Tobón hablando de ese problema de las trampas en Colombia. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Soy el politólogo Libardo Tobón y en el día de hoy les voy a hablar sobre un libro muy interesante que se llama El Club de la Miseria, que falla en los países más pobres del mundo, del autor Paul Collier. Paul Collier es un catedrático de Oxford y señala unos aspectos muy interesantes en el libro de esos países en vías de desarrollo. Primero que todo, pues habla sobre dónde se encuentran ubicados esos países, hablan sobre todo de África, Asia y Latinoamérica, y habla sobre unas cifras. Entonces él dice que el mundo se dividió en los países desarrollados y los países menos desarrollados. En esos países desarrollados hablamos de más de 5.000 millones de personas, y en los países menos desarrollados más de 1.000 millones de personas. Para él señalar las fallas que existen en esos países en vías de desarrollo o países pobres, él habla de 4 trampas. Entonces él habla de la trampa del conflicto. Él habla sobre otra trampa que se llama la trampa de los países sin salida al mar y con malos vecinos. La tercera trampa, la trampa de los recursos naturales, y la cuarta trampa, que acá en Colombia la conocemos muy bien, que es la trampa de los malos gobiernos, y él agrega de malos gobiernos en países pequeños, pero pues Colombia no es un país muy grande que digamos. Cuando yo me siento a analizar estas 4 trampas y cómo encaja Colombia dentro del Club de la Miseria, pues empiezo a analizar. Entonces tenemos la trampa del conflicto, claro, y nos mantiene atrasados. Más de uno piensa que estamos bien, pero no, estamos mal. El conflicto se tiene que mantener para la clase corrupta porque eso es lo que les da dinero a ellos, pero a la mayoría del país no le da desarrollo económico y social, y menos desarrollo político, eso no se ve. Y ya lo pudieron evidenciar esta semana con los señalamientos que le hicieron al exfiscal Néstor Humberto Martínez, que parece salido de una película de terror. Eso sí es una conspiración contra la paz. ¿Por qué? Porque para los ricos y para la clase política corrupta, pues en este país el conflicto es algo muy provechoso, entonces hay que mantenerlo. La segunda trampa, que ahí no estoy muy de acuerdo porque hablamos de países sin salida al mar y con vecinos problemáticos o malos vecinos. Salida al mar, Colombia tiene una posición estratégica tremenda, o sea, geopolíticamente nosotros deberíamos ser una potencia a nivel América, no a nivel latinoamericano, a nivel continental total. Pero no, malos vecinos, no podemos hablar de malos vecinos, o sea, podemos hablar de que Venezuela tiene un problema gravísimo, claro que sí, y que hay muchísima migración hacia acá, pero hace muchos años también hubo mucha migración de Colombia a Venezuela. ¿Sí? Entonces, Venezuela hace unos años, 20 años, un poco más, era el llamado Dubái latinoamericano. Entonces no podemos estar hablando de que estamos encerrados en un poco de países problemáticos, porque Brasil no lo es, Ecuador tampoco, y las islas, los países caribeños tampoco. Entonces, en la tercera trampa, la trampa de los recursos naturales, sí, tenemos bastantes recursos naturales y eso genera muchísimos intereses de por medio y no son unos intereses políticos positivos
que lleven a obtener esas regalías, esos dineros de las empresas internacionales que explotan los recursos para, digamos, administrarlo y hacer una distribución social. No, eso no sucede. De hecho, no sucede en ningún país pobre. Es una cuestión de corrupción extrema. Y el cuarto, que estamos acostumbrados, los malos gobiernos. Claro, sí, mantenemos malos gobiernos porque no me canso de repetirlo y de citar al doctor Gilberto Tobón, el sistema político en Colombia está diseñado para robar. Yo siempre he dicho, Colombia es un caso muy particular, es un caso muy especial y no se enmarca en muchos temas dentro de los estudios a veces que hacen. ¿Por qué? Porque a nivel internacional se estudian los países, se estudian los conflictos, pero hay unas particularidades en Colombia tremendas, ¿sí? Por ejemplo, más de uno piensa y dice, no, pero es que nosotros estamos en vías de desarrollo y pertenecemos a la OCDE. A principios de años nos iban a desertificar que nosotros ya no éramos un país en desarrollo. El mismo Trump, ¿sí? Todo el mundo apoyándolo, sabiendo que primero nos detesta porque somos latinoamericanos y segundo, pues sabe la realidad de que somos unos países chichipatos y que tampoco queremos avanzar porque a la clase corrupta no le interesa y pues el resto de ciudadanos del común como nosotros pues somos unos pendejos que nos dejamos llevar por los medios de comunicación más reconocidos. Entonces, que es que somos de la OCDE, sí, una maravilla, somos unos charlatanes, no deberíamos estar en la OCDE porque no cumplimos estándares de la OCDE. Educación, no estamos entre los primeros de la educación, estamos muy mal. Vías, infraestructura, ¿cuál? Colombia está llena de huecos, no solo Bogotá, todas las ciudades, y si hay algunas intermunicipales que están bien, pues es una maravilla encontrar una intermunicipal por ahí que esté buena. Celebran construcciones, celebran obras, pero eso es una farsa, ¿sí? Entonces, somos unos charlatanes y estamos en vías de desarrollo, pero más para atrás que para adelante. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Era Libardo Tobón y las trampas de la política, hablando de lo que está sucediendo en Colombia. Hemos venido haciendo un trabajo importante desde el Comité Cívico de Dos Quebradas, de la Red Nacional de Veedurías, para hablar de todo lo que está sucediendo en este país. Nos llaman de diferentes partes del país de lo que está sucediendo. Lorica, Tolú, todos esos municipios del Urabá antioqueño, todo lo que está sucediendo en Barbosa, Antioquia. Todo lo que la gente está planteando, los sindicatos de la Superintendencia de Notariado y Registro, todo lo que viene sucediendo en Colombia, el atropello permanente. No es lo que está sucediendo solo en Dos Quebradas, Risaralda o en Pereira. Es un problema de los 1.102 municipios en Colombia, los 32 departamentos. Es un caos total la política en Colombia, con una indisciplina social terrible. Pero el problema más grave es de unos gobernantes que no tienen capacidad de gobernar y hacer cumplir normas. ¿Para qué tanta norma en un país si al final quien tiene que hacer ejercer las normas para poder cumplir con el derecho de la gente no lo cumple? Ese es el problema grave que tenemos en Colombia. No tenemos absolutamente nada claro de lo que viene sucediendo y vuelvo a repetir, el reencauche de los que han hecho daños a través del tiempo, esa gente hay que dejarla de lado y por esa gente no se puede volver a votar porque ya tuvieron las oportunidades y nunca hicieron nada positivo. Hoy están en la palestra pública los medios de comunicación abriendo el micrófono para que hablen de lo que no fueron capaces de hacer cuando pudieron gobernar. Y hasta aquí hemos llegado hoy en Opiniones, un segmento de esta, en mi opinión, cuál es la suya, del Comité Cívico Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías.
A nombre del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías, un saludo de Navidad y Año Nuevo para todos los colombianos. Un año nuevo de prosperidad y que la gente se comprometa a mejorar en fraternidad con sus amigos para que podamos construir entre todos algo mejor.